Hola a todos, en este vídeo vamos a ver cómo podemos representar la función cuadrática, la función parabólica, a través de tres elementos fundamentales que tenemos que conocer de esta. El primero que vamos a ver es el vértice. Para determinar el vértice de una parábola, por ejemplo, este punto de aquí, el vértice, o si tenemos una parábola de este tipo, este sería el vértice, nosotros sabemos que solamente tenemos que determinar la coordenada horizontal del vértice y la coordenada vertical del vértice. Por tanto, x sub v e y sub v. Tenemos que conocer que la coordenada horizontal del vértice solamente es este valor, menos b partido 2a, donde a y b son los coeficientes que se presentan en la expresión general de nuestra parábola. Por tanto, esta va a ser la expresión que nosotros tenemos que memorizar, que tenemos que aprender, ya que va a ser la más importante a la hora de determinar el vértice. Una vez que obtengamos ese valor de la x sub v, podemos obtener y sub v simplemente como la imagen de esa función cuando x tiene este valor, por tanto f de menos d partido 2a. Expresión que también vamos a recordar. Vamos a verlo con un ejemplo. Vamos a suponer que tenemos una parábola como esta. En esta parábola, x sub v tendrá el valor de menos b, b sería menos 4. Por tanto, menos 4 entre 2 por a. 2 por menos 2. Quedando un valor de 4 entre menos 4 menos 1. Una vez que conozco este valor, voy a la función y determino la imagen para menos 1. Esto de aquí. F de menos 1 es igual a menos 2 por x al cuadrado. Menos 1 al cuadrado. Menos 4x menos 4 por menos 1 más 3. Operando obtenemos un resultado de menos 1. Que no es otra cosa que el valor de la coordenada y del vértice. Por tanto, ya hemos determinado ese punto tan importante que es el vértice. Sería el punto menos 1, menos 1. Vamos a ver en un momentito ese dibujo para comprobar que lo hemos hecho bien. Efectivamente, aquí vemos que esta parábola, que es la representación de esta función, tiene por vértice el punto menos 1, menos 1. Por tanto, ya veis que para determinar el vértice, lo más importante es conocer cómo obtener las componentes x e y del mismo. Ahora vamos a ver otros elementos fundamentales como son los puntos de corte. Los puntos de corte para una función en general vamos a ver que pueden ser puntos de corte con el eje OX, como son este, y un único punto de corte con el eje OY, como es este dibujado en naranja. Único punto de corte con el eje OY, ya que si tuviéramos más cortes con el eje OY, querría decir que hay una X que tiene más de una imagen, cosa que contradice la definición de función. Por tanto, en el eje OY únicamente vamos a tener un solo punto de corte por cada función. Vamos a analizar primero los puntos de corte con el eje OX. Si nos fijamos en la gráfica, estos dos puntos en azul, que son los puntos que cortan al eje OX, tienen una característica común, y es que el valor de la ordenada, el valor de la y para esos puntos, es 0. Por tanto,
tenemos que la condición para determinar los puntos de corte con el eje X es que la Y valga 0. Y si nos fijamos en el único punto de corte con el eje Y, el valor de la abscisa de la X es 0. Por tanto, la condición para los puntos que corten al eje Y, que va a ser un único punto por cada función, va a ser que la X valga 0. Como veis, podemos recordar que los puntos que cortan al eje OX tienen el valor de la coordenada opuesta, Y igual a 0. Y para el eje OY será la X la que valga 0. Acordaros de esta especie de contradicción en el valor de las coordenadas para cada corte. Vamos a ver cómo calcular estos puntos de corte para las parábolas. Dada la expresión de la parábola general, ax² más bx más c, vamos a empezar viendo el punto de corte con el eje OY, aquel en el que la condición es que x valga 0. Por tanto, será un punto de esta forma, 0 y f de 0, la imagen para el 0. Por tanto, en nuestra parábola, f de 0 siempre va a valer c. Y este punto, único corte con el eje OY, siempre va a ser el punto 0, c. Ahora vamos a ver el punto de corte, los puntos de corte con el eje OX, cuya condición es que y valga 0. Como y vale 0, en nuestra función cuadrática vamos a obtener una ecuación de segundo grado. Y como tal ecuación de segundo grado, podemos encontrarnos tres posibilidades a la hora de resolver y obtener los valores de x, ya que estos puntos van a ser todos de esta forma, x solución 0. Esos casos son, el primero de ellos, que tengamos dos soluciones diferentes. Esto ocurre al plantear la formulita para resolver x y ocurre que tengamos dos soluciones, que serán dos puntos, cuando la raíz sea un número real distinto de 0. Por tanto, cuando b² menos 4ac sea positivo y b², por tanto, sea mayor que 4ac. Es la única posibilidad para que esto dé un número distinto de 0 y positivo y tener un valor para la raíz. De tal manera que cuando apliquemos el más y el menos obtengamos esas dos soluciones que van a ser esos dos puntos. Otro caso es en el que yo solamente tenga una solución, que será doble, pero un único valor para la solución, que me devolverá un único punto. En este caso es cuando la raíz nos ofrece como resultado el 0. Por tanto, vamos a tener la raíz de 0. Y se nos quedará menos b partido 2a, que es precisamente la coordenada del vértice. Y esto ocurre cuando b² es igual a 4ac. Y la tercera posibilidad, el tercer caso, es cuando esta raíz no puede ser resuelta. Eso sucede cuando esta parte amarilla, b² menos 4ac, el radicando, es negativo. Por tanto, no existirá solución y no tendremos puntos de corte con el eje OX cuando b² sea menor que 4ac, resultando esto negativo y sin solución. Vamos a ver estos tres casos con tres ejemplos. Vamos a empezar con esta función. Para determinar el punto de corte con el eje OY, ya hemos visto que era fácil, ya que simplemente es el punto 0, C. Por tanto, el punto 0, 3. Vamos a ver ahora qué es lo que pasa con los puntos de corte con el eje OX. Al resolver, ya que vamos a aplicar esa condición, nos queda menos 7 más menos raíz de 49 menos 4 por 2 por 3, dividido entre 2 por a, que es 2. Seguimos resolviendo y tenemos 49
menos 2 por 4, 8 por 3, 24, entre 4. Menos 7 más menos 25, entre 4. Por tanto, los valores para la x son menos 7 más menos 5 entre 4. El primer valor de x, cogiendo el signo más. Menos 7 más 5 entre 4. ¿Qué nos queda? Menos 7 más 5. Menos 2 entre 4 menos 1 medio. Y aquí tenemos la primera solución. Y por tanto, el primer punto, que será el punto menos 1 medio, 0. Ya que 0 es la condición. Y ahora vemos la otra solución, que es para S menos. X sub 2 será menos 7 menos 5 entre 4, que nos queda menos 7 menos 5, menos 12 entre 4, menos 3, que será el otro punto. Menos 3, 0. Por tanto, ya tenemos las coordenadas de los dos puntos de corte con el eje OX. Como veis, este es nuestro primer caso en el que b cuadrado es mayor que 4ac. En este dibujo que ha aparecido aquí, en el que está representada esa función, vemos exactamente esos puntos. El punto menos 3, 0 y el punto menos 1 medio, 0. Aparte de estos dos puntos, dos soluciones para este caso, también vemos el punto de corte 0,3, tal y como hemos predicho, para el eje OY. Bien, vamos a seguir con el siguiente ejemplo. Esta expresión, esta función, esta parábola, vamos a ver ese caso en el que únicamente vamos a tener un punto de corte con el eje OX. Vamos a empezar por rapidez con el punto de corte, el único punto de corte con el eje OY, que era el punto 0C, en este caso el punto 0, 4. Y con el eje OX, estableciendo esa condición y resolviendo esa ecuación que resulta, tenemos menos 4 menos b más menos raíz de 4 al cuadrado menos 4 por 1 por 4 entre 4 por 1. Entre 2 por 1. Como vemos, al resolver la x, esta raíz se nos queda igual a 0, ya que b cuadrado es igual a 4ac. 16 b cuadrado es igual a 4ac, que es 16. Y nos queda única solución doble, que x es igual a menos 2. Y que va a coincidir con el vértice, ya que esto es menos b partido 2a. Obteniendo el único punto de corte con el eje OX. El punto menos 2, 0. Vamos a ver el dibujo y comprobar cómo es efectivamente esta solución. Como vemos en la imagen, este punto, que es el único punto de corte con el eje OX, corresponde con el vértice, siendo el punto menos 2, 0. Y aquí, como vemos, el punto de corte con el eje OY, 0, 4. Bien, vamos a ver el último ejemplo, que es aquel en el que no tenemos solución. Vamos a emplear esta parábola. Vamos a determinar primero el eje OY, el punto de corte con el eje OY, que es el punto 0C, 0, 12. Y ahora vamos a ver ese tercer caso, esa tercera posibilidad de puntos de corte con el eje OX.
estableciendo esa condición para el corte con el eje OX y resolviendo esa ecuación resultante, menos b, menos 6, más menos 6 al cuadrado, menos 4 por 1, 4 por 12, 48 entre 2 por 1. Como veis, 36 menos 48 nos va a quedar un número negativo. 36 menos 48 es menos 8 entre 2. Por tanto, no vamos a tener solución. Y al no haber solución, no existe punto de corte con el eje OX. Ahora vamos a ver el dibujo que corresponde con esta parábola para ver cómo efectivamente es así. Como vemos en esta gráfica, aparece el punto de corte con el eje OY, que es el que hemos predicho de 0C, 0,12. Sin embargo, no corta con el eje OX. El vértice se nos queda por encima. Y es por eso por lo que no hemos obtenido solución al hallar este punto de corte con el eje OX, ya que b cuadrado es menor que 4ac, resultando una raíz de un número negativo que por tanto no tiene solución. Vamos a acabar con este vídeo analizando el eje de simetría. Para determinar el eje de simetría de una parábola, solamente tenemos que conocer qué es el eje de simetría de esta parábola. El eje de simetría de esta parábola es una recta vertical, tal que cualquier punto situado a la izquierda de ese eje se encuentra a la misma posición de ese eje que otro punto. Estos dos puntos serían simétricos respecto de esta recta vertical. Es como si esta recta fuera un espejo en el que todos los puntos de un lado de la parábola se reflejaran en el otro. Por tanto, este eje va a dividir a la parábola en dos partes iguales. Para determinar este eje de simetría, que por ser una recta vertical tendrá una expresión de esta forma, x igual a, solamente vamos a ver ese punto de corte con el eje OY, que es el punto de corte 0C, y determinar su punto simétrico. Su punto simétrico P, que vamos a determinar trazando una recta horizontal que pase por ese punto C de coordenadas OC, ese punto de corte con el eje OY, y resolviendo el sistema para Y igual a C, que es esta recta, y la expresión de la parábola con la que estemos tratando. Si resolvemos este sistema, obtenemos las coordenadas de ese punto de corte, que es el punto simétrico de C respecto del eje vertical, el eje de simetría, cuyas coordenadas son menos b partido a, c. Estos dos puntos, el punto P y el punto C, definen un segmento, que será el segmento PC, cuyo punto medio, punto M, tendrá como coordenada en X la expresión de ese eje vertical. Si determinamos las coordenadas de ese punto M a través de la geometría analítica, vemos que ese punto M tiene como coordenadas menos b partido 2a, c. Hemos obtenido la expresión para el eje de simetría, x igual a menos b partido 2a, y también hemos obtenido la coordenada x del vértice, que como recordamos es menos b partido 2a. Por tanto, acabamos de ver lo que es la determinación teórica de la componente x del vértice y la expresión para la recta vertical que compone el eje de simetría de cualquier parábola. X igual a menos b partido 2a, x de simetría. Con estos tres elementos hemos definido perfectamente
la función parabólica y con estos tres elementos podemos representarla sin ningún problema. Más adelante vamos a ver otro vídeo en el que vamos a explicar unas características de las parábolas, pero con todo esto nos basta para hacer todos los ejercicios del cuestionario. Os dejamos con la visualización del próximo vídeo.